Señoras, señores, sean bienvenidos a un nuevo programa de Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. El programa que es producido y editado por Canal 5 Montecarlo y el INTA Montecarlo y que se emite semanalmente en distintas localidades de la provincia de Misiones. En este primer programa, ¿qué tenemos, Luis, en el primer bloque? En este primer bloque vamos a ver un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con la piscicultura. Dentro del programa Cambio Rural se realizó una capacitación en piscicultura, fundamentalmente en el tema de cosecha de peces. Esta cosecha de peces se realiza para después clasificar los peces según el tamaño y ajustar la dosis de comida. Y vamos a ver una nota realizada con el licenciado Preusler, que acompaña junto al ingeniero Karczewski, al productor, a todos los productores de Cambio Rural que están trabajando en piscicultura. ¿Vamos a ver la nota? Bueno, desde INTA la actividad de la piscicultura está enmarcada o manejada dentro de lo que se conoce como Cambio Rural, que son programas que pertenecen, digamos, al Ministerio de Agroindustria de la Nación, los cuales son ejecutados y llevados a territorio por nuestra institución, digamos. Bueno, este grupo perteneciente a Cambio Rural forma parte del territorio comprendido dentro del PRED 4, el cual coordina el ingeniero Roque Tolosa. También las actividades desarrolladas por este grupo de Cambio Rural pertenecen a las actividades comprendidas en el Plan Operativo Anual de la Agencia de Extensión de Puerto Rico. Sabemos que la actividad piscícola es una actividad que está con bastante auge, digamos, está teniendo un crecimiento importante dentro de la provincia. A raíz de esto, el año pasado se llevó a cabo un censo piscícola para registrar todas las superficies de estanques que se están cultivando, que se están manejando, como así la cantidad de productores que se están dedicando a la actividad. Nuestra institución también forma parte, digamos, tiene un convenio con la EFA de Caraguatay, en la cual se dicta la Tecnicatura Superior en Piscicultura, la cual tiene la finalidad de formar técnicos justamente con esta orientación para que puedan desarrollarse en el campo de la actividad y poder así asesorar correctamente a los productores de la zona y a todos los que se quieran dedicar a la actividad. Dentro de lo que es los programas de capacitación de piscicultura con el grupo, estamos haciendo una demostración práctica de biometría, acompañado también con una cosecha de una parte de la producción de López Santiago, que es el lugar donde estamos haciendo la jornada. Primeramente estuvimos haciendo una demostración de algunos parámetros físico-químicos como medir la transparencia y temperatura, que serían dos medidas o parámetros muy importantes que el productor puede manejarse con esos dos. Midiendo la temperatura y transparencia puede saber más o menos cómo está su estanque y digamos, también le estuve explicando por qué medir la temperatura y por qué medir la transparencia. Nosotros hay un rango, una transparencia óptima que es de 45, pero desde el productor manejándose dentro de los 30 centímetros y 50 a 60, puede decir que su estanque está medianamente bien para realizar la producción de peces. Y además de la temperatura, que en función de la temperatura es para saber si podemos alimentar o no el cultivo de peces. Luego lo que hicimos es hacer una muestra, un muestreo de dos estanques donde estamos trabajando con Santiago para pesar y ver qué cantidad de kilogramos de peces tenemos en esa pileta y en función de la cantidad de kilogramos calcular qué cantidad de kilogramos de alimento vamos a ofrecer a nuestros peces. Porque de acuerdo al estadio, ya sea juvenil, alevín o la etapa de engorde, tenemos distintos porcentajes en función de la temperatura. En ese caso, lo que estuvimos haciendo fue con juveniles de Pacú, hicimos el muestreo, sacamos 10%, luego hicimos los cálculos con los presentes, nos dio una cantidad de kilogramos total de ese estanque de 43 kilos.
mirando a la tabla que viene registrando el productor de temperatura del agua, tenemos una temperatura mayor a 32 grados y en función a esa temperatura que está en una tabla, sacamos el cálculo de alimento. Para esos 200 pacú de esa pileta, el productor tendría que estar ofreciendo 1 kilo de alimento por día. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia es que yo sé que estoy ofreciendo la cantidad necesaria de alimento para que mi producción de peces se desarrolle como debería ser. Además, también el productor sabe si está dando la cantidad necesaria o si está faltando alimento, ya que mayormente el productor ya no está casi usando producto de la chacra, sino que está comprando alimento balanceado, que eso antes era una limitante en las agropecuarias o en el mercado, y hoy el productor está consiguiendo más fácil, y entonces sería bueno que tome esas medidas necesarias para, digamos, no desperdiciar el alimento y ofrecer lo que se debe para tener una buena producción. Actualmente los productores están comercializando su producción a pie de estanque o tienen conocidos donde llevan y venden, pero estamos trabajando ahora para ver si podemos llevar, a medida que empiece a salir la producción del grupo, en alguna feria. En Puerto Rico, en principio estamos planteando de ver esa posibilidad de cómo llegar hasta allá a medida que empiece a salir la producción de peces del grupo, digamos. Bien, veíamos ahí la nota realizada en la chacra del productor Santiago López. Este productor es del municipio del Alcázar e integra, junto a otros productores, un grupo de cambio rural. Ahora, ¿qué viene, Fito, en el siguiente bloque? Nos estamos yendo a la pausa y cuando regresemos vamos a estar tocando temas del área forestal. Ya volvemos. La producción de mandioca en Misiones se encuentra en riesgo por la aparición de una nueva enfermedad en la región conocida como superbrotamiento. Esta enfermedad hace que las plantas produzcan raíces muy pobres en tamaño. Preste atención si en su plantación observa lo siguiente. Un grupo de plantas se encuentra anormalmente más bajas que el resto de su variedad. Hay un cambio en el color y la forma de las hojas. Se da un superbrotamiento en las axilas de las ramas. Ante la aparición de estos síntomas, consulte con los técnicos del INTA o de su cooperativa. El superbrotamiento es una enfermedad que no tiene cura, por lo que las plantas enfermas deberán erradicarse. Muchas gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Ahora vamos a tener un segundo bloque destinado a la actividad forestal. ¿Qué viene ahora, Fito? Sí, así es, Luis. Ahora vamos a ver una nota a la ingeniera María Elena Gauchat. María Elena es ingeniera forestal recibida en la Facultad Nacional de Santiago del Estero. Tiene un doctorado en Francia y trabaja en el área de mejoramiento forestal en la EA Monte Carlo. Y ella nos va a estar presentando el proyecto Topwood de intercambio con otras nacionalidades. Vemos la nota. El proyecto Topwood es un proyecto, digamos, de intercambio de investigadores y personal técnico financiado por lo que es la Comunidad Económica Europea y que, a diferencia de otros proyectos, la gran ventaja que tiene es que técnicos de laboratorio y técnicos de campo de nuestra estación experimental pueden salir del país a capacitarse en la utilización de nuevas tecnologías o de otros equipamientos. Una condición del proyecto es que participen instituciones públicas y concretamente en lo que es el Topwood están implicadas instituciones de Austria, Francia, Argentina, obviamente, nosotros y personal de Bariloche y también de España. El eje temático del Topwood es todo lo que sea el testeo y desarrollo de metodologías para la obtención o la medición de propiedades de madera.
O sea, ¿qué propiedades de madera nos preocupan o estudiamos? Son todas las propiedades de la madera que están implicadas en el funcionamiento del árbol o en la calidad per se de la madera en el producto final, o sea, vista en el producto final. Nosotros en el grupo de trabajo del INTA Monte Carlo tenemos particularmente una participación en lo que es la generación o el estudio, digamos, de la reacción de los árboles al medio ambiente. Entonces, este estudio lo llevamos a cabo a través de la utilización de herramientas o desarrollos, digamos, tecnológicos muy precisos, digamos. Medimos el crecimiento o la dinámica de crecimiento del árbol a través del tiempo, o sea, iniciamos normalmente la medición en invierno y medimos el árbol o el crecimiento del árbol cada 30 minutos. Eso es algo un detalle muy importante porque es un aparato que montamos sobre el árbol. Entonces, nosotros seguimos el crecimiento del árbol durante todo el periodo de crecimiento, durante todo el periodo de actividad del árbol. Y después, por otro lado, lo que hacemos es unir o relacionar ese crecimiento del árbol a las condiciones meteorológicas. Eso es lo que a nosotros nos empieza a dar indicios de cómo el árbol reacciona frente a determinados eventos. Por ejemplo, muchos días de lluvia o muchos días de sequía, o cómo se comporta el árbol frente a muchos días de frío, a muchos días de heladas. Entonces, eso a nosotros nos va dando, digamos, una idea de lo que es los diferentes comportamientos de las especies con las que trabajamos al ambiente. De esa manera estudiamos nosotros esa relación del clima y el crecimiento de los árboles. Nosotros arrancamos con las mediciones en el en el invierno del 2016. Entonces, la idea es estudiar por lo menos 2 periodos de crecimiento, es decir, 2016, 2017, 2017, 2018. Nosotros trabajamos sobre básicamente pino híbrido. Ahí montamos una experiencia con muchos de estos aparatitos que les describía, de estos dendrómetros, sobre lo que es la madre, el padre y los hijos. Entonces, eso por un lado en una experiencia. Y en otra experiencia tenemos pino híbrido, tenemos a los padres del híbrido, pero también incorporamos a Araucaria angustifolia. Porque, Araucaria angustifolia es una especie de interés genuino para la provincia, digamos. Entonces también queremos realizar estos estudios en Araucaria. Las capacitaciones de los técnicos en el exterior, de los técnicos de Monte Carlo, apunta, digamos, a la utilización de nuevas técnicas. Hay diferentes equipos que se han desarrollado en los últimos años a nivel mundial. En el INTA Monte Carlo estamos tratando de incorporar esos equipos, esa tecnología. A lo que apuntamos, digamos, es a la capacitación, digamos, a la incorporación de nuevos equipos para medir diferentes variables en todo lo referido a calidad de madera y, como les comentaba, al estudio de la reacción de los árboles al ambiente. Bien, de esta manera veíamos a la ingeniera María Elena Gauchat, que nos explicaba el intercambio entre el INTA de la República Argentina y otras instituciones de la Comunidad Europea. Sobre el mismo tema, vamos a ver ahora una nota lograda con la ingeniera Ángela Wing. Ángela es ingeniera forestal de la Facultad del Dorado y tiene una maestría en tecnología de la madera. Pasamos a ver la nota. Bueno, nosotros en el marco del proyecto Topwood estamos evaluando la madera con distintos equipos sónicos. Hay equipos que el INTA dispone y hay otros equipos que no lo tenemos. A nivel mundial, los equipos se utilizan para evaluar materiales, cualquier tipo de material,
incluso madera, solo que en madera, en Argentina por lo menos no está muy desarrollado, pero sí en otros países. Entonces, en el marco del Topwood, la idea es hacer intercambio de estos equipos, los que cuenta INTA y la otra empresa Madera Plus, y además calibrarlos para cada especie. Se estudian especies de interés, en nuestro caso es Araucaria, pino híbrido, Eucaliptus y Pinus taeda, y en el caso de España, Pinus radiata y Eucaliptus. Entonces, por un lado, se evalúa la madera con método sónico, distintos métodos sónicos, para validar a los métodos entre sí. Si llegamos a resultados similares, quiere decir que funcionan. Entonces, esa es la primera etapa que hay que hacer, calibrarlos para cada especie, porque no es lo mismo un pino de acá o un eucaliptus creciendo en las condiciones climáticas que tenemos en Misiones que en cualquier otro sitio, por ejemplo. Entonces, es el segundo paso. Los métodos sónicos son métodos no destructivos para evaluar madera. Tienen una serie de ventajas respecto a los métodos que se utilizaban tradicionalmente, porque justamente la palabra lo dice, no destructivos. O sea, no necesitamos apear el árbol para conocer a priori algunas características de interés. En nuestro caso, está apuntado a la calidad de la madera. Una de las ventajas es que se puede hacer muchísimas mediciones en poco tiempo. Son menos costosos respecto a otros equipos y que te permite hacer una evaluación temprana. No necesitamos esperar que el árbol alcance al turno de corta para tumbarlo y tomar muestras y hacerlo en un análisis en un laboratorio. Entonces, a priori, uno puede ir conociendo el material y después hacer una selección de los mejores ejemplares, por ejemplo, y hacer otros estudios de mayor complejidad. En España nos estuvieron capacitando en la utilización de 2 equipos que no lo tenemos nosotros acá. Y después, cuando estos investigadores vengan al INTA Monte Carlo, traen esos equipos también para evaluar nuestras maderas con esos equipos. Estuvimos evaluando un ensayo de Pinus radiata, evaluando la influencia del raleo, a ver cómo respondía el árbol a la influencia del raleo, pero a través de la velocidad del sonido. También estuvimos evaluando unas plantaciones de eucaliptus, 12 clones de eucaliptus, que es propiedad de una empresa papelera, la más grande de España, la empresa ENCE. Y ellos querían ver de los 12 clones cuáles seguían cultivando. Entonces, la idea con este proyecto es poder identificar los 3 o 4 mejores clones para que ellos sigan cultivando solamente esos clones de mejor calidad, con fines papeleros en este caso. La idea es, una vez calibrados los equipos, se saca igual una pequeña muestra de árboles para validarlo con máquina universal. O sea, eso es una etapa que se hace de árboles en pie, después se apean algunos ejemplares, se lo evalúa con máquina universal, se determinan las propiedades mecánicas y se correlaciona con los métodos no destructivos. Entonces nosotros sabemos el grado de fiabilidad que nos dan estos equipos. Y la idea es ir incorporando cada vez más estos métodos que son muy eficientes, son de bajo costo y te permite, sobre todo, y lo más importante, en realidad por eso se está desarrollando, es porque permite la evaluación temprana. Y yo creo que no solamente en Argentina y en otros lugares por ahí que no se está usando todavía, se va a empezar a implementar por esa razón. De esta manera veíamos la nota lograda con la ingeniera Ángela Wing sobre el mismo tema que antes nos había presentado María Elena Gauchat. Ambas notas nos muestran que técnicos del INTA Monte Carlo pueden estar capacitándose en otras instituciones de la Comunidad Europea. Queremos decirles también que el productor no es que necesita contar con estos equipamientos que ellas nos contaron, sino que este equipamiento es para hacer los estudios necesarios para luego las prácticas que el INTA recomienda. Estos estudios están implícitos en ella. Bien, ahora, ¿qué tenemos, Luis?
Ahora en el tercer bloque vamos a ver el bloque destinado a la huerta. Así que no se muevan de ahí y ya volvemos con más tecnología en acción. Los suelos son el lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de especies del mundo. El 95% de los alimentos que consumimos las personas provienen del suelo. Pero los procesos de degradación amenazan su propia vitalidad. Un suelo puede degradarse en pocos años tras un uso agrícola inadecuado, pero existen prácticas para cultivarlos sin dejar de protegerlos. El monocultivo o sembrar continuamente el mismo cultivo causa pérdida y hasta agotamiento de la fertilidad del suelo. Por el contrario, rotar entre distintos cultivos mejora las condiciones del suelo. En el ciclo de cada cultivo, es necesario tener en cuenta cuál es el balance de nutrientes del suelo. Las plantas absorben nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio, que luego son exportados por las cosechas. El nitrógeno puede perderse por volatilización o por percolación. El proceso de fijación biológica incorpora nitrógeno al suelo. Es importante conocer el balance de todos los nutrientes para reponerlos a través del uso de fertilizantes. Otra práctica que debe incorporarse es el conocimiento de los procesos biológicos que se dan alrededor de un cultivo sano. Con un monitoreo constante de plagas, malezas y enfermedades, se consigue un manejo sanitario cada vez más sustentable. La siembra directa permite que los rastrojos del cultivo queden en la superficie hasta la próxima siembra. Así, se reduce la evaporación y escurrimiento superficial del agua. Los rastrojos de maíz o de trigo devuelven grandes cantidades de carbono al suelo. De esta manera, las rotaciones, la reposición de nutrientes, el control biológico y la siembra directa ayudan a tener un mayor manejo del suelo, un recurso estratégico del que depende nuestra vida y la de las futuras generaciones. Seguimos en el tercer y último bloque de Tecnología en Acción. Como les comentáramos antes de ir a la pausa, este bloque está destinado a la huerta. ¿Qué tenemos, Luis? Bueno, en este tercer bloque vamos a ver una nota realizada por nuestro compañero Rubén Bichov, quien en esta oportunidad entrevistó a Freddy Kraus. Él nos va a hablar de cómo se realiza el cultivo de tomate bajo cubierta. Así que vamos a ver esa nota. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema de trabajo hacemos una siembra previa en bandeja, ¿no es cierto?, de 128 celdas. De ahí más o menos desde la siembra hasta el trasplante están unos 30 días en bandeja, ¿no es cierto? El trasplante nosotros lo realizamos cuando el plantín tiene una altura de más o menos 15 centímetros, ¿viste? Un poquito más, un poquito menos, pero ronda los 15 centímetros, ¿viste? Desde el trasplante, ¿qué tiempo lleva la planta a empezar a fructificar? Bueno, desde el trasplante hasta cosechar las primeras frutas, ¿no es cierto? Estamos más o menos en temporada de mucho frío, andamos en los 100 días, 120 días, ¿no es cierto? ¿Y en temporada de primavera-verano? Sí, bueno, ahí se acorta, ¿viste? Ahí estamos más o menos entre los 80 días más o menos, ¿viste? Este acá fue sembrado en noviembre, ¿no es cierto? Trasplantado en diciembre y bueno, ya tenemos con esta altura las plantas, ¿viste? Y en 60 centímetros más o menos de distancia en lo que es en verano, ¿viste? Sí, bueno, una vez que se hace el trasplante, ¿no es cierto?, se deja unas 2 semanas. Bueno, la planta una vez que se prende, toma fuerza, toma altura, ahí le hacemos un tutorado con hilo, ¿no es cierto?, para facilitar lo que es el tema del desbrote, que justamente acá tenemos que estos son los chupones, ¿no es cierto?, que se van sacando. ¿Por qué los saca, Freddy, los chupones? Y bueno, para que la planta tenga más vigor, ¿no es cierto?, y que dé buen tamaño a la fruta, ¿viste? ¿Qué cantidad de tomate produce en kilo, no, una planta promedio? Y una planta, bueno, depende por ahí, ¿no es cierto? O sea, ahí hay muchas razones, ¿no es cierto? Depende
qué sistema de riego por ahí uno tiene, ¿no es cierto? Por ahí las condiciones climáticas también, por ahí tienen mucho que ver. En cuanto a lo que es el sistema de riego, estamos observando un sistema de riego por goteo. ¿Es el mejor y por qué lo utilizas? Y hasta el momento es el mejor, ¿no es cierto? Porque ahí uno solamente moja lo que es el suelo, la tierra, ¿no es cierto? No moja la planta, que eso justamente es el problema en el tomate, ¿viste? Caminando un poco por el vivero encontramos con Freddy un tipo de insectos. A ver, ¿qué nos puede explicar de esto? Sí, bueno, justamente en el recorrido que se hace habitual se encontró justamente en una de las plantas de maleza que por ahí crece algo entre medio de la planta de tomate, ¿no es cierto? Un pico de infección, ¿viste? Con gusano, ¿viste? Así que bueno, esto se hace entonces la limpieza completa, ¿no es cierto?, de la plantación, y bueno, si hay algún tipo de pase a las plantas, ¿no es cierto?, bueno, ahí hay que hacer una cura, ¿viste?, de eso. Bien, ahí veíamos la nota realizada a Freddy Kraus, interesante nota en la cual podíamos ver cómo se realiza el cultivo bajo cubierta. En este caso, el cultivo bajo cubierta nos ayuda a producir el tomate en contraestación, es decir, en el invierno, con lo cual podríamos obtener mucho mejor precio que, por ejemplo, en la época natural que se produce el tomate, que es en la primavera-verano. Así que muy interesante. Ahora veamos qué sigue, Fito. Bien, ahora tenemos la placa con la agenda de capacitaciones para los próximos días. Curso de poda y manejo del arbolado urbano. Jueves 20 y viernes 21 de abril, de 8:30 a 11:30 horas, al lado del Honorable Consejo Deliberante en la localidad de Puerto Rico. El lunes 24 de abril, en Puerto Esperanza, se brindará una capacitación en la preparación de abonos orgánicos y sustratos para plantas, a las 9 horas. El martes 25 de abril, en Puerto Libertad, se brindará una capacitación en multiplicación agámica en la Casa de la Familia Moraes, a las 14:30 horas. El jueves 27 de abril, en el SIC de Campo Ramón, se brindará una capacitación en la preparación de abonos orgánicos y sustratos a las 9 horas. Martes 2 de mayo, a las 14:30 horas, en el INTA de Puerto Rico se brindará una capacitación referida a plagas en plantas ornamentales. El viernes 5 de mayo, a las 8:30 horas, en el SIC de El Alcázar se brindará una capacitación sobre siembra de flores de estación. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue Tecnología en Acción. Hasta la próxima semana.